Mi sobrina deslizó la nota doblada bajo mi plato, justo cuando todos se reían del chiste absurdo de mi cuñado. La mesa estaba llena, como siempre los domingos. Olor a pollo asado con romero, el vapor del arroz saliendo de la fuente de vidrio, el sonido de los cubiertos chocando contra los platos, las copas de vidrio fino que mi hermana decía que solo usaba en ocasiones especiales, como si reunirnos una vez por semana bastara para fingir que seguíamos siendo una familia normal. Yo sentí el roce leve en la punta de los dedos, algo pequeño, de papel, empujado por una mano nerviosa, e instintivamente bajé la vista como si hubiera oído mi nombre en voz baja. Por debajo del mantel beige, con esas pequeñas flores bordadas por mi madre hacía décadas, vi los ojos de Lucía mirándome, grandes, oscuros, con esa seriedad que no combinaba con sus 13 años. No sonrió. Solo sostuvo la mirada por un segundo demasiado largo, antes de que su padre la llamara por el apodo de siempre y le pidiera que le pasara la ensalada. La nota quedó atrapada entre mi plato y el mantel, como si fuera una cosa viva, temblando al ritmo de mi pulso. Yo no la toqué de inmediato. Oí la voz de mi hermana, Marta, preguntando si el pollo estaba bien hecho. Ese tono dulce y tenso que usaba cuando quería que todo saliera perfecto. El perfume del sofrito, la cebolla, el ajo y el tomate refrito se mezclaba con el olor del desinfectante de piso. Ese limón fuerte que ella pasaba siempre antes de que llegáramos, como si quisiera borrar cualquier rastro de la semana. Mi madre estaba en la cabecera, con su rebequita de lana azul sobre los hombros, cortando pequeños trozos de pan y mojándolos en la salsa, como un gesto automático de tantas décadas. El televisor en el volumen mínimo dejaba escapar la voz de un presentador cualquiera hablando de política y, encima de todo, la risa exagerada de Roberto, mi cuñado, llenaba los espacios en los que el silencio habría sido incómodo. Mientras servía un poco de ensalada en mi plato, con la mano derecha, usé la izquierda para asegurarme de que la nota no se escapara. Sentí el borde del papel, rugoso, como arrancado de un cuaderno de espiral. Mi corazón dio un pequeño salto, ese tipo de reacción que viene antes de cualquier pensamiento lógico, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no se permitía formular. Lucía seguía en silencio, sentada frente a mí, entre su padre y mi madre. Tenía el cabello recogido de cualquier manera en una cola alta, con algunos mechones pegados a la frente por el calor de la cocina. Levantaba y bajaba el tenedor, empujando la comida sin ganas, y cada tanto miraba el celular escondido al lado de la servilleta, aunque sabía que Roberto detestaba eso. «Lucía, deja el teléfono ya», dijo él sin siquiera mirarla, mientras se servía otro trozo de pollo. «Parece que lo único que te importa es esa pantallita». La voz de él era tan familiar que yo podía anticipar el tono exacto en cada sílaba. Era una mezcla de burla y autoridad, como si disfrutara un poco de ponerla en su lugar delante de todos. Marta hizo un gesto rápido, casi imperceptible, como de ruego, tocándole el brazo. «Roberto, déjala comer tranquila. Hoy está...» Buscó una palabra. «Cansada. Tuvo una semana pesada». Él soltó una risa seca. ¿Pesada de qué? Si a su edad yo ya trabajaba a mediodía con mi padre y estudiaba el resto. Pesada, dice. Bebió un sorbo de vino, dejando una marca de grasa en el borde de la copa. Lo que está es mimada. Lucía apretó los labios. Yo vi cómo sus dedos se cerraban con fuerza alrededor del tenedor, tanto que los nudillos se le pusieron blancos. No dijo nada, solo bajó un poco la cabeza, y ese gesto me dolió más que cualquier discusión. La nota seguía bajo mi plato, ardiendo contra el mantel como un secreto recién nacido. Yo podía haberla ignorado, fingir que todo era una casualidad, que tal vez era un simple dibujo, una broma de adolescente, pero los ojos de Lucía, ese segundo exacto en que me miró, no tenían nada de broma. Había allí una mezcla de súplica y miedo que yo conocía bien, porque una vez, muchos años atrás, yo misma había mirado a un adulto con los mismos ojos, esperando que alguien me viera. «¿Y tú, Ana?», la voz de mi madre me sacó del pensamiento. «¿No vas a comer? Te estás quedando muy delgada. En las fotos de Navidad ya casi ni se te veía la cara». Yo forcé una sonrisa, corté un pedazo de pollo que no tenía ganas de comer y asentí. «Estoy comiendo, mamá. Solo espero a que se enfríe un poco». Mentí, sintiendo el olor graso mezclado con el de la salsa.
Marta se levantó para ir a la cocina a buscar más arroz, y el ruido de sus pasos sobre las baldosas brillantes llenó el breve silencio. Yo aproveché ese mínimo caos doméstico para deslizar la mano bajo el plato, con cuidado, como si estuviera cometiendo un delito. Tomé la nota entre los dedos, la doblé una vez más y la escondí en el hueco de mi palma. El papel estaba húmedo en una esquina, quizás por el vapor de la comida, o tal vez por el sudor de los dedos de Lucía. Me quemaba. Sentí, sin mirarla directamente, que ella contenía la respiración. Yo misma tuve que recordar cómo se hacía para inspirar con normalidad. Había algo irreal en esa escena. Los mantelitos individuales, el vaso de refresco lleno de hielo frente a Lucía, las servilletas de tela dobladas en triángulos perfectos, la bandeja de postre esperando sobre la mesada de mármol, con la torta de chocolate que mi hermana siempre hacía igual desde que éramos niñas. Todo estaba exactamente en su lugar, como en una casa modelo de revista. Y aún así, bajo esa superficie de normalidad minuciosa, había un pequeño cuadrado de papel que podía romperlo todo. ¿Y el trabajo, Ana?, preguntó Roberto, hundiendo el sabor del aceite en un trozo de pan. Sigues en lo mismo, ¿no? Traducciones, computador, esas cosas. Nunca entiendo bien qué haces. Me miró con esa media sonrisa que siempre llevaba una sombra de condescendencia. Sigo en lo mismo, respondí, intentando que mi voz sonara estable. Alguien tiene que traducir lo que otros escriben. Él rió, satisfecho con su propio comentario, como si hubiera ganado un pequeño combate invisible. Yo bajé la mirada hacia mis manos. La nota estaba ahí, esperando. Sentí una urgencia súbita por leerla, mezclada con un miedo antiguo. Era como si, al abrir ese papel, fuera a abrir también algo dentro de mí que yo había mantido bien cerrado durante años. Cuando Marta regresó con la fuente de arroz, yo ya tenía una excusa preparada. «Voy al baño un momento», dije, levantándome despacio, cuidando de no volcar nada. «¿Estás bien, hija?», preguntó mi madre frunciendo el ceño, siempre alerta a cualquier anomalía. «Sí, mamá, solo necesito lavarme las manos. Están grasientas». Nadie insistió. Caminé por el pasillo hacia el baño y con cada paso el olor de la comida se iba quedando atrás, reemplazado por el perfume suave de los ambientadores baratos que mi hermana colgaba en las paredes, esos pequeños frascos transparentes con líquido azul. El corredor estaba lleno de recuerdos enmarcados, fotos de Lucía en sus cumpleaños, la primera comunión, las vacaciones en la playa, mi padre abrazando a Marta en una Navidad antigua, antes de que se enfermara. Me vi a mí misma en una de las fotos, con 20 años menos, el cabello largo, sosteniendo a Lucía bebé. Ninguno de nosotros en esas imágenes sabía todavía las cosas que vendrían. Cerré la puerta del baño con el pestillo, escuchando el clic como si marcara el inicio de otra escena. Encendí la luz amarillenta que hacía sombras suaves en los azulejos blancos y me apoyé un segundo en el lavamanos. Mi corazón latía con fuerza, como si hubiera subido corriendo las escaleras. El espejo reflejaba mi rostro cansado, las ojeras que ya no desaparecían ni con maquillaje, y ahí, en el reflejo, vi mi mano apretando la nota. La abrí despacio, como si tuviera miedo de rasgarla. El papel crujió, un sonido tenue que, sin embargo, llenó el pequeño baño. La letra era pequeña, apretada, escrita con lápiz. Lucía siempre había tenido buena caligrafía, pero en esas palabras había una urgencia torpe, como si las hubiera hecho rápido, escondida. Leí la primera línea y sentí que el aire se volvía más pesado. «Tía, por favor no te asustes, pero necesito que me ayudes. No se lo puedo decir a mamá». Tragué saliva. Mis dedos temblaron un poco. Volví a leer la frase, como si una parte de mí esperara que las palabras cambiaran. No cambiaron. Debajo, otras frases continuaban, y cada una era como un pequeño golpe. «No quiero dormir aquí esta noche. Él entra en mi cuarto cuando mamá se duerme. Dice que si hablo nadie me va a creer». El mundo se volvió muy quieto, como si alguien hubiera apagado el sonido alrededor. Solo escuché a lo lejos, amortiguadas por la puerta, las voces de la mesa, la risa de Roberto, un comentario de mi madre sobre el clima, el ruido del tenedor de Marta chocando contra el plato. Mis ojos se detuvieron un segundo en esa palabra. Él. No hacía falta que estuviera nombrado. Dentro de mí,
Como si una puerta vieja se abriera de golpe, apareció un recuerdo que yo había empujado durante años hacia un rincón oscuro. El olor del alcohol de Ol Barato en un aliento demasiado cerca de mi cara. La presión de una mano pesada en mi muñeca. Mi propia voz ahogada entre la vergüenza y el miedo. Seguí leyendo, aunque parte de mí quisiera cerrar los ojos. No sé qué hacer. Tengo miedo todo el tiempo. Por favor, no me dejes sola. Si no me crees, por favor mira cómo me quedo cuando él se acerca. Yo intento no temblar. La letra se volvía más temblorosa hacia el final. Había un pequeño borrón, como si una lágrima hubiera caído sobre el papel. Yo sentí una presión en el pecho, una mezcla de rabia y una tristeza que venía desde muy lejos, desde una versión adolescente de mí misma a la que nadie le había pasado una nota bajo el plato, a la que nadie le había dicho, te creo a tiempo. Cerré la nota con cuidado, pero las palabras se quedaron grabadas en mi mente, imposibles de doblar y guardar. Apagué la luz del baño por unos segundos, quedándome en la penumbra. Allí, el olor a humedad de la cortina de ducha y a jabón neutro parecía más real que todo lo que me esperaba al otro lado de la puerta. Tía, no se lo puedo decir a mamá. Esa frase me golpeaba con fuerza. ¿Quién era yo en esa familia para ella? Siempre había sido la tía buena, la que traía libros, la que la defendía cuando Roberto hacía comentarios crueles sobre sus notas, la que la escuchaba hablar de sus amigas del colegio. Pero nunca me había imaginado que ella me vería como la única posible salida. Abrí la puerta despacio. El murmullo de la casa volvió a mí como una ola. Los platos, las voces, la televisión. Guardé la nota en el bolsillo interior de mi chaqueta, tan cerca del cuerpo que casi podía sentir las palabras contra mi piel. Respiré hondo, intentando reorganizar mi rostro en una expresión neutra. Tenía que volver a la mesa, tenía que sentarme frente a él y fingir, al menos unos minutos más, que nada había cambiado, mientras por dentro todo se desmoronaba. Cuando entré al comedor, nadie pareció notar la tormenta que llevaba conmigo. Marta estaba cortando la torta, el chocolate aún brillante bajo la luz cálida del plafón del techo. Mi madre le decía a Lucía que dejara un pedazo grande porque la tía Ana siempre ha sido golosa. Roberto hablaba por teléfono, apoyando el celular entre la oreja y el hombro, riéndose de algo que un colega decía del trabajo. Lucía, en cambio, sí me miró. No fue una mirada larga, apenas un segundo fugaz. Pero en ese segundo, yo vi una pregunta muda, una especie de ¿lo leíste?, colgando entre nosotras. No tuve palabras, solo incliné levemente la cabeza, un gesto mínimo, como si hubiera algo en mi cuello que me pesara, y vi cómo sus hombros se relajaban apenas 1 milímetro. Nadie más vio ese intercambio. Y, sin embargo, para mí, fue como si hubiéramos firmado un pacto silencioso. Me senté en mi lugar, sintiendo la silla firme debajo de mí, el roce del mantel contra las muñecas. Mi plato ya estaba casi vacío. Alguien había colocado un pedazo de torta delante de mí, adornado con una cereza. El chocolate olía dulce, empalagoso. Yo no tenía hambre. Tenía la sensación de que en cualquier momento podría empezar a temblar. ¿Todo bien, Ana?, preguntó Marta, con ese tono que mezclaba preocupación y miedo a que algo arruinara el momento. ¿Te tardaste? Sí, respondí. El agua tarda en calentar. Era una excusa torpe, pero ella aceptó. Tenía demasiadas cosas flotando sobre su propia cabeza como para detenerse a examinar las mías. Yo la miré un segundo. Las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, la manera en que alisaba el delantal aunque ya estuviera limpio, la forma cansada en que sonreía a todos intentando mantener ese frágil equilibrio de familia perfecta. Me pregunté cuánto no quería ver, cuánto había elegido no mirar. Roberto colgó el teléfono y volvió a ocupar su lugar moviendo la silla con un chirrido contra el piso. Problemas de siempre en la oficina, dijo sirviéndose un trozo de torta. Si yo no estuviera ahí, ese lugar se caería a pedazos. Mientras hablaba, extendió la mano por detrás de Lucía para tomar la jarra de refresco. Vi cómo ella se encogía apenas. Un movimiento reflejo mínimo, pero suficiente para que ahora que sabía lo que decía la nota, yo lo notara con una claridad cortante. Él no se dio cuenta, o eligió no darse cuenta. Mi madre tampoco pareció ver nada. Solo yo, sentada frente a ellos, con el corazón golpeando fuerte, con la nota escondida en mi bolsillo, como una verdad
que ya no podía desver. En ese momento, entre el olor a chocolate y a desinfectante, el murmullo de las voces y la luz cálida de la lámpara, entendí que algo había cambiado de forma irreversible. La mesa seguía llena, los platos seguían pasando de mano en mano, las risas todavía sonaban, pero debajo de ese domingo aparentemente igual a todos los demás, se había abierto una grieta. Una niña había usado el único gesto que tenía, una nota bajo mi plato, para pedirme ayuda. Y yo, que había pasado la vida entera huyendo de mis propias verdades, iba a tener que decidir, muy pronto, qué hacer con la suya. Cuando terminé de probar un pequeño bocado de la torta, más por educación que por hambre, sentí que mis manos ya no me obedecían del todo. Era como si cada músculo de mi cuerpo estuviera funcionando bajo una capa de vidrio, como si estuviera dentro de la misma escena de siempre, pero a la vez fuera de ella, mirando todo desde un ángulo extraño. La nota seguía en mi chaqueta, doblada repetidamente, y a cada movimiento que hacía era como si rozara mi piel y me recordara una y otra vez que ya no podía volver a la versión de mí que había llegado a esa casa una hora antes. Había entrado para un almuerzo familiar. Ahora estaba en medio de un secreto que me apretaba el pecho desde adentro. Lucía mordisqueaba un pedazo pequeño de torta sin ganas. Tenía los hombros curvados hacia adelante, como si intentara ocupar menos espacio, y yo la miré con una atención que rocé con cuidado para no levantar sospechas. Ella evitaba la mirada de su padre. Cada vez que Roberto movía la mano, aunque fuera para acercar su servilleta o tomar su vaso, ella respiraba más corto. Fue entonces cuando noté algo que si no hubiera leído aquella nota, jamás habría distinguido: el modo en que ella se tensaba cuando él se inclinaba hacia atrás en la silla, porque eso abría el espacio para su brazo detrás de ella. El modo en que se inclinaba apenas hacia el lado contrario, aunque fuera un movimiento de milímetros, como si intentara alejar su cuerpo del de él sin que nadie pudiera llamarlo alejarse. Yo estaba acostumbrada a buscar señales. Creces con un silencio que no se nombra y aprendes a leer movimientos pequeños, sonidos leves, gestos insignificantes que para los demás no significan nada. Esa era la parte de mí que yo pensaba que había dejado atrás, pero estaba ahí, despierta, como una vieja herida que reconoce el olor de la tormenta antes de que llegue. Mi madre hablaba de una vecina que se había caído en el supermercado, contándolo con una mezcla de dramatismo y ternura, usando las mismas anécdotas de siempre. Marta asentía mientras limpiaba mecánicamente la mesa, recogiendo migas, enderezando vasos, ordenando servilletas. Roberto sacó de nuevo el celular y entre risas le decía a alguien que el lunes iba a poner a ese inútil de Martín en su lugar. Todo parecía normal, tan normal que por un momento me daban ganas de creer que había leído mal la letra de Lucía, que había exagerado, que la niña tal vez estaba asustada por alguna otra cosa. Pero entonces, Lucía levantó la vista un segundo y en sus ojos vi algo que yo reconocía profundamente, ese brillo que aparece cuando alguien quiere llorar, pero aprendió hace tiempo a no dejar que las lágrimas caigan. La sensación de estar sentada en un escenario frágil, construido sobre mentiras pequeñas y grandes, se hizo más pesada. No podía respirar bien. La luz amarillenta de la lámpara parecía más intensa sobre mi plato y un leve olor a quemado que venía de la cocina se mezcló con el dulce del chocolate. Me levanté despacio, intentando no llamar la atención. ¿Dónde vas, Ana?, preguntó Marta, sin dejar de acomodar los platos sobre la bandeja. Voy a buscar agua, respondí, señalando la cocina, como si fuera la cosa más trivial del mundo. En realidad, necesitaba aire, necesitaba espacio para pensar. La cocina estaba casi en penumbra, iluminada apenas por la luz que venía del pasillo y el resplandor de la ventana que daba al patio. Había un olor familiar a detergente mezclado con vapor tibio de las ollas apagadas. Me apoyé en la mesada por un segundo, sintiendo el frío de la piedra bajo mis manos. Tenía la sensación de que si me movía demasiado rápido, el mundo iba a romperse. Abrí la canilla y dejé correr el agua. El sonido me calmó un poco. Llené el vaso, pero no bebí. Solo lo sostuve mientras intentaba ordenar mis pensamientos. ¿Qué podía hacer? Decir algo ahí mismo, delante de todos, hubiera sido un estallido imposible de controlar. Mi hermana entró 2 segundos después, justo cuando yo respiraba profundamente. «Ana»,
dijo, con esa voz suave que guardaba para cuando estaba cansada. ¿Estás bien? Te veo rara. Ella se acercó, tomó un paño y comenzó a secar platos que no necesitaban más secado, solo para hacer algo con las manos. El vapor subía en pequeñas nubes desde los recipientes que había dejado en el escurridor. Tenía el cabello recogido en un rodete apurado y unas ojeras que el maquillaje no alcanzaba a cubrir. Estoy bien, mentí. Solo me mareé un poco. El calor. Marta asintió, pero su mirada quedó suspendida en mí, como si quisiera hacer más preguntas y no supiera cómo empezar. Yo la observé unos segundos. Ella no era una mala madre, no era una mala hermana. Simplemente estaba atrapada en un matrimonio que había idealizado demasiado y que nunca se había atrevido a cuestionar. Y yo sabía que había cosas que ella prefería no ver, porque verlas implicaría aceptar decisiones que había tomado por miedo a estar sola. Lucía está rara, ¿no? Susurró casi con vergüenza. Lleva semanas así. Se encierra en el cuarto, se molesta por cualquier cosa. No sé si es la edad o... Se interrumpió, como si temiera la posibilidad que seguía a ese «o». Yo respiré hondo. Sentí el borde de la nota dentro de mi bolsillo, como si me quemara, empujando contra mi costado. ¿Has hablado con ella?, pregunté. Marta desvió la mirada. Intenta, pero no me dice nada. Me dice que está bien, que es el colegio, que no durmió bien. Su voz se volvió un hilo fino, pero yo la siento distante, como si tuviera miedo de algo y no supiera cómo nombrarlo. Mis dedos se tensaron alrededor del vaso. La vi apartarse un mechón de cabello de la frente, un gesto pequeño que hacía desde niña cuando estaba nerviosa. Ella no sabía, o sabía solo lo suficiente para temer saber más, y entender eso me desgarró por dentro. Mamá dice que es normal a su edad, añadió Marta, que las chicas cambian, que se vuelven más cerradas, pero yo... Se mordió el labio. No sé, Ana, no sé qué hacer. Hubo un silencio que se quedó entre nosotras, pesado como un techo que amenaza con caerse. Ella me miró como si esperara que yo tuviera una respuesta, una explicación, algo que la aliviara, pero yo no podía decirle nada. No todavía, no así. El riesgo era demasiado grande, o era demasiado. Necesitaba entender más, hablar con Lucía, escucharla, confirmarlo y, sobre todo, evitar que Roberto sospechara que yo sabía algo. Él era el tipo de hombre que odiaba perder el control. Cuando volvimos al comedor, Roberto ya estaba hablando de fútbol, gesticulando, riéndose de un gol que había visto la noche anterior. La televisión seguía encendida en un canal cualquiera. Mi madre continuaba su relato interminable sobre la vecina accidentada, cambiando detalles cada vez que lo contaba. Lucía jugaba con la cereza de su torta, rodándola despacio entre los dedos. Cuando me vio entrar, levantó la mirada apenas un centímetro y yo respondí con el mismo gesto mínimo que habíamos compartido antes. Me senté en mi lugar sintiendo el peso de la próxima hora como si fuera una montaña entera. Roberto tomó su copa y la levantó en alto. Bueno, familia, un brindis por otro domingo exitoso, anunció, porque aquí, donde estamos todos, hay paz y unión. Eso es lo que importa. Lucía bajó la cabeza al oír la palabra paz. Marta sonrió como si le doliera la mandíbula. Yo apreté la nota dentro de mi bolsillo. ¡Salud!, dijimos todos, casi al mismo tiempo. Tomé un sorbo de agua. La garganta me ardía. Tan pronto como Roberto dejó la copa en la mesa, se inclinó hacia Lucía para hacerle una broma que ella no pudo intentar siquiera entender. Vi cómo sus dedos rozaron el respaldo de la silla de la niña y cómo el cuerpo de ella reaccionó antes de que su rostro pudiera hacerlo. Los hombros elevados, los músculos tensos, las manos apretadas. Ese gesto mínimo fue la confirmación que me faltaba. La conversación siguió unos minutos, banal, llena de frases sin peso, de rutinas que se repetían cada domingo. Yo sentía un zumbido constante en los oídos, como si el mundo entero hubiera empezado a vibrar bajo mis pies. Mi madre se levantó para lavar algunos platos. Marta la acompañó. Roberto aprovechó para subir a su despacho a enviar un correo urgente. Y Lucía quedó sentada a la mesa, sola, moviendo la cucharita dentro de su vaso vacío. Me acerqué despacio. Ella no levantó la mirada. Parecía hecha de quietud y miedo, como esos pájaros que se quedan inmóviles cuando hay un depredador cerca.
Lucía, susurré, lo suficientemente bajo como para que nadie más oyera. ¿Quieres venir conmigo un momento al patio? Ella levantó la mirada y la mezcla de alivio y terror en sus ojos me atravesó por completo. Asintió sin hablar. Caminamos en silencio hasta la puerta que daba al patio trasero. La noche estaba tibia y las luces amarillas del jardín iluminaban las plantas que Marta cuidaba con tanto esmero. El olor a tierra mojada se mezclaba con el perfume dulzón de las flores. Allí afuera, la casa parecía menos opresiva, más honesta. Lucía respiró hondo, como si llevara horas sin aire. ¿Leíste?, preguntó en un hilo de voz. Sí, respondí sintiendo que la palabra se rompía dentro de mí. Lucía, yo te creo. Ella cerró los ojos. Una lágrima cayó silenciosamente, como si hubiera estado esperando mi frase para poder escapar. Me acerqué y ella, sin pensarlo, dio un paso hacia mí. La abracé con cuidado, muy despacio, como si fuera una cosa frágil que podía quebrarse. No sabía a quién más decirle, susurró. Pensé que si se lo decía a mamá, él no pudo seguir. Está bien, mi amor, murmuré, con una calma que no sentía dentro. No estás sola, pero necesito que me cuentes. ¿Desde cuándo? Ella tembló un poco. Se pasó la manga del buzo por la cara y respiró entrecortado. Desde hace meses, dijo casi sin voz. A veces entra, a veces se sienta en mi cama, a veces me dice cosas. Me dice que si yo hablo, mamá se va a poner enferma, o que la gente va a creer que yo inventé todo. Yo cerré los ojos un segundo, conteniendo un impulso de rabia que me subía como fuego, pero cuando volví a mirarla, lo único que quise fue protegerla. ¿Te ha hecho daño?, pregunté muy despacio. Ella negó con la cabeza. Todavía no, susurró, pero yo tengo miedo de que algún día. La frase quedó suspendida entre nosotras como un cuchillo del que nadie quisiera hablar. Sentí un frío que me envolvió entera. Había muchas verdades que yo no quería enfrentar, pero sabía que esta era una que ya no podía evitar. Lucía, dije, tomándole las manos, lo que te está pasando no es culpa tuya. Nada de esto es culpa tuya. Y yo, mi voz se quebró un poco. Yo voy a ayudarte, te lo prometo. Ella me miró con una mezcla de esperanza y desconfianza, como si quisiera creerme, pero el miedo aún le apretara el pecho. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó. Yo tragué saliva. No tenía aún la respuesta, no una que no fuera peligrosa, pero tenía la certeza absoluta de que ya no podía mirar hacia otro lado, como tantas veces había hecho mi familia con mis silencios cuando yo era pequeña. Primero, dije, vamos a asegurarnos de que tú estés a salvo, y después voy a hablar con tu mamá. Ella negó enseguida, con un pánico que la recorrió entera. No, ella no me va a creer. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Va a decir que exagero. Él dice eso siempre. Lucía, insistí tomando su rostro entre mis manos. Yo voy a estar con vos. No voy a dejarte sola ni un minuto. ¿Me oyes? No voy a dejarte sola. Ella respiró hondo. Su cuerpo todavía temblaba. Y detrás de nosotras, desde el comedor, se escuchó la voz de Roberto llamando con impaciencia. ¡Lucía! ¿Dónde estás? Ella se puso rígida como una piedra. Yo también. La nota ardió de nuevo en mi bolsillo. Y supe, con una claridad terrible, que la próxima vez que entráramos a esa casa, ya nada sería igual. Cuando escuché la voz de Roberto llamando desde el comedor, algo dentro de mí se tensó de tal forma que sentí un latigazo atrás del cuello. Lucía se encogió junto a mí, como si un viento helado la hubiera atravesado, pero no había viento. Solo la sombra de esa voz que cargaba un peso que yo reconocía demasiado bien. Fui yo quien dio un pequeño paso adelante para colocarse entre ella y la puerta del patio, como si mi cuerpo pudiera absorber un impacto que aún no había ocurrido. Ella se quedó a mi espalda, respirando rápido, con las manos heladas sosteniéndose una a la otra, como si temiera desmoronarse en cualquier momento. Lucía, te estoy llamando, insistió Roberto, su tono más agudo ahora. ¿Qué estás haciendo afuera? La luz cálida del comedor formaba un rectángulo en la puerta entreabierta. Desde donde estábamos, podíamos ver la silueta de él moviéndose, pero no su rostro, solo su sombra proyectada sobre el piso. Y era increíble cómo una simple sombra podía hacer que la respiración de una niña de 13 años se volviera tan corta, casi imperceptible, como si intentara hacerse invisible frente a un depredador. Voy,
respondió Lucía, pero su voz salió tan fina que yo misma no la habría reconocido. Le toqué el brazo con suavidad. «Espera», susurré. «No vuelvas sola». Ella levantó la mirada, y en esos ojos oscuros había una mezcla devastadora de terror y esperanza. Yo sabía que no podría protegerla de todo, pero podía, al menos, acompañarla en ese regreso forzado a la mesa. Apreté su mano, sintiendo sus dedos fríos y temblorosos, y caminamos juntas hacia la puerta. Cuando entramos, Roberto ya estaba sirviéndose otro pedazo de torta, fingiendo casualidad, pero sus ojos se clavaron en nosotras con un brillo que yo no había notado antes, como si midiera algo, como si sospechara. «¿Qué hacían ahí afuera?», preguntó sin suavizar el tono. «Hace frío». No hacía frío, ni siquiera un poco, pero nadie corrigió la mentira. Ni Lucía, ni yo, ni Marta, que había regresado del baño, y ahora nos observaba con una preocupación muda en los ojos. Mi madre seguía sentada, sin haberse enterado de que algo se movía bajo la superficie. Yo respondí antes que la niña pudiera decir cualquier cosa. «Estábamos tomando aire», dije con la voz más neutral que pude. «La casa está demasiado caliente». Marta me miró como si buscara una explicación adicional, pero Roberto no tardó en intervenir. Empujó la silla hacia atrás con un ruido brusco y se levantó. «Lucía, ven», ordenó sin levantar la voz, pero con una firmeza que partió la habitación en dos. Ella dio un pequeño paso, después otro, como si cada uno requiriera un esfuerzo inmenso. Yo sentí un impulso casi físico de ponerme delante de ella, de bloquear el camino, pero me contuve. Si lo hacía ahí, sin cuidado, podría provocar algo que no sabría controlar. No era el momento, no todavía. Lucía se quedó quieta cuando estuvo cerca de él. Roberto le acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja, como un gesto paternal, suave, casi tierno. Pero yo vi lo que había debajo de ese movimiento. Ese leve temblor reprimido en los hombros de Lucía, la manera en que ella contuvo la respiración, el modo exacto en que se inclinó apenas hacia atrás, intentando no retroceder del todo. Él se inclinó hacia ella. «No desaparezcas así», dijo en voz baja. Era una frase común, pero había algo en la forma, en ese tono cargado, que me heló la sangre, como si llevara un mensaje oculto que solo los dos entendían. Y quizás ahora yo también. Me aclaré la garganta. «Marta», dije, «¿puedo hablar contigo un momento?». Ella parpadeó, sorprendida, agarrando un paño de cocina como si fuera un escudo. «¿Claro? ¿Ahora?». «Sí». Mi voz salió más firme de lo que esperaba. «Ahora». Ella asintió y me siguió hacia la cocina. Roberto no volvió a sentarse. Se quedó de pie junto a su silla, con la mirada fija en nosotras. Yo sentí su atención pegada a mi espalda como un peso físico, pero no me di la vuelta. En la cocina, el ruido del agua corriendo en la pileta y el tintineo de los platos apilados ofrecían una especie de refugio mínimo, aunque incompleto. Marta dejó el paño a un lado. «¿Qué pasa?», preguntó, con una incertidumbre que le temblaba en la voz. Yo respiré hondo. Tenía muchas cosas que quería decirle, pero elegí la más urgente. «¿Lucía ha cambiado últimamente?», pregunté despacio. «¿De verdad no te ha dicho nada?». Ella se llevó una mano al pecho. «Ana». Sus ojos brillaron. «Sé que algo no está bien con ella. Lo sé, pero no sé qué es. Ella no habla». Y yo se frotó las sienes. «Yo no puedo adivinar lo que le pasa. ¿Sabes algo? ¿Ella te dijo algo?». Le sostuve la mirada. Quise decir sí, pero la palabra no salió. Me dolía ocultarle algo a mi propia hermana, pero tenía que elegir el momento correcto. Tenía que proteger a Lucía antes de provocar cualquier confrontación. Si decía algo allí, con Roberto en la casa, con la niña temblando en el pasillo, podía arruinarlo todo. «Necesito hablar con ella a solas», dije al final. Marta frunció el ceño. «Pero, ¿por qué contigo? ¿Por qué no conmigo?». Su rostro se tensó, no con enojo sino con algo más profundo, una mezcla de miedo y herida, porque tal vez yo tragué saliva, porque tal vez yo sé lo que se siente tener miedo y no poder decirlo. Ella se quedó inmóvil, con la boca ligeramente abierta. Yo vi, en un instante, cómo algo se movió en su memoria, una comprensión muy sutil, una intuición que no logró completar, pero antes de que pudiera responder, escuchamos la voz de Roberto desde el corredor. «¿Está todo bien aquí?», preguntó apoyándose en el marco de la puerta. Marta y yo nos giramos al mismo tiempo. Él sonreía.
una sonrisa demasiado amplia para ser natural. Sus ojos, sin embargo, estaban fijos en mí. Escuché voces, añadió. Pensé que pasaba algo. Marta negó enseguida, nerviosa. No, nada. Solo estábamos hablando de Lucía. La sonrisa de él se volvió un poco más estrecha. Ah, dijo inclinando la cabeza. ¿Y qué pasa con Lucía? Marta abrió la boca, pero yo la interrumpí suavemente. Nada grave, respondí. Solo cosas del colegio. La adolescencia. Roberto me sostuvo la mirada unos segundos. Fueron segundos tensos, duros, como si me estuviera examinando desde adentro, intentando adivinar qué sabía yo. Sentí que el aire se comprimía entre nosotros. No parpadeé. Bueno, dijo finalmente bajando la vista. Si necesitan algo, estaré en el estudio. Se fue sin apuro, pero tampoco demasiado lento. Cerró la puerta del estudio con un golpe seco que resonó por la casa. Marta se dejó caer en una de las sillas de la cocina. «Ana», susurró poniéndose una mano en la boca. «¿Tú crees que...?» «No, no puede ser, ¿verdad?» Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella no necesitaba que yo respondiera. Mi silencio fue suficiente. Una parte de ella ya sabía, aunque luchara con todas sus fuerzas para no verlo. «Marta», me acerqué y tomé su mano. «Escúchame, no estoy diciendo nada todavía. No de esa forma. Pero Lucía necesita hablar conmigo. Necesita sentirse segura. Puedes confiar en mí esta noche. Solo esta noche». Ella cerró los ojos y una lágrima cayó por su mejilla. Asintió. «Sí, pero ¿y si estoy equivocada? ¿Y si estoy viendo fantasmas donde no hay nada?», dijo con un temblor que me partió el alma. Yo conozco a Roberto. Él puede ser duro, pero no podría». No terminé de responder, porque Lucía apareció en la puerta del comedor, con los brazos cruzados, como si tratara de hacerse un nido en sí misma. La vi mirar a su madre primero, después a mí, y algo en su expresión me dijo que había escuchado más de lo que pretendía. «¿Puedo ir un momento al cuarto de la tía?», preguntó sin levantar mucho la voz. La pregunta fue pequeña, pero el significado detrás de ella era enorme. Marta la observó con un dolor tan evidente que yo sentí que me rompía por dentro. Miró hacia el pasillo que conducía al estudio. Miró hacia mí y tomó una decisión. «Ve», dijo apenas audible. Lucía vino hacia mí como si hubiera estado esperando ese permiso toda la noche. Caminamos juntas hasta la habitación de huéspedes, que olía a la ropa lavada que Marta guardaba allí antes de doblarla. La lámpara pequeña de la mesita iluminaba la habitación con una luz suave, cálida. Lucía cerró la puerta y se apoyó contra ella, temblando. Me acerqué despacio. «Estás a salvo aquí», le dije. «Nadie va a entrar». Ella respiró hondo, una y otra vez, como si necesitara recordarle a su cuerpo cómo hacerlo. «Tía», su voz se quebró. «Tengo miedo de dormir. Tengo miedo todos los días». Yo me senté a su lado en la cama y esperé. A veces con los niños, el silencio es la única forma de invitarlos a hablar. Con los niños que tienen miedo, aún más. Ella se abrazó las rodillas y escondió el rostro. Cuando mamá se duerme, él entra. No siempre, pero algunas noches. Dice que quiere hablar conmigo, que quiere saber cómo estoy. Hizo un gesto de náusea, que si me asusto es porque soy muy sensible. No pude evitar cerrar los ojos un segundo. El aire de la habitación se volvió pesado, casi irrespirable. «¿Él te ha tocado?», pregunté con voz baja. Ella negó rápidamente. «No así, pero se sienta al lado. A veces me toca el pelo, o me dice que soy bonita, o que si me porto bien, no pasará nada malo». El corazón me golpeó el esternón desde adentro. Sentí una presión antigua en la garganta, un eco de otra vida, de otra niña que había pasado por lo mismo y que nunca había tenido una nota bajo su plato para pedir ayuda. «Lucía», dije, apoyando una mano sobre su espalda, «lo que él hace está mal, muy mal, y no tienes que soportarlo, no tienes que quedarte callada». Ella levantó la cabeza con los ojos llenos de lágrimas. «Pero si hablo, mamá se va a enojar conmigo. Él dice que ella se va a enfermar, que yo voy a arruinar todo». «Eso no es verdad», respondí con firmeza suave. «Lucía, escúchame, tú no eres responsable de cuidar a los adultos. Los adultos son responsables de cuidarte a ti». Ella se mordió el labio, temblando. «Y si no me cree, yo voy a estar contigo», respondí, «en cada palabra, en cada momento». Ella inspiró bruscamente, como si el aire le hiciera daño, y luego, en un movimiento lento, se apoyó en mí,
dejando que su cabeza descansara sobre mi hombro. Mis brazos se cerraron alrededor de ella casi sin pensar, como si hubiera sido un reflejo natural. «No quiero volver a dormir en esa casa», susurró. Esa frase fue como un golpe final. El tipo de frase que no se inventa, que no se exagera, que solo sale cuando el miedo ha superado todo umbral tolerable. La puerta del estudio se abrió de golpe. No la veíamos desde la habitación, pero escuchamos el sonido claro, seco, firme, y luego los pasos de Roberto cruzando el pasillo hacia nosotras. Lucía se tensó y se aferró a mi brazo con fuerza. Los pasos se detuvieron frente a la puerta del cuarto de huéspedes. «Lucía», dijo él, golpeando apenas una vez, con esos nudillos que parecían llevar un mensaje oculto. «¿Estás ahí?». Ella contuvo la respiración. Yo me levanté. «Estoy yo», respondí sin abrir la puerta. «Está conmigo». Hubo un silencio al otro lado, un silencio que no decía nada y a la vez lo decía todo. «Ábranme», ordenó suave pero firme. «Necesito hablar con mi hija». Puse la mano sobre el picaporte, pero no para abrirlo, para impedir que él lo hiciera desde afuera. «Ahora no es un buen momento», dije. «Marta necesita hablar con ella más tarde. Ahora está descansando». Otro silencio, un silencio de peligro. «Ana», pronunció él con esa voz baja que siempre precede a las amenazas que no se nombran. «Abre la puerta». Lucía me miró con el terror más puro que había visto en años, y yo entendí, en ese instante exacto, que esa noche iba a quebrar algo que llevaba años sostenido por un hilo. «No», respondí, y el silencio que siguió fue tan espeso que casi podía tocarse. Apenas segundos después, escuché su respiración al otro lado de la puerta, pesada, profunda, de alguien que siente que está perdiendo el control. «Muy bien», dijo finalmente. «Entonces que Marta venga. Vamos a hablar los tres». Sus pasos se alejaron hacia la escalera. Lucía se echó a llorar sin ruido, solo lágrimas que caían una tras otra. La abracé y supe que el conflicto que habíamos estado evitando toda la noche ya había comenzado y que nada, absolutamente nada, podría detener lo que vendría después. El llanto silencioso de Lucía empapó mi hombro mientras afuera, en el pasillo, los pasos de Roberto se alejaban con esa calma tensa que siempre anuncia un estallido inevitable. No hizo falta que dijera nada más. En el tono con el que había pronunciado mi nombre minutos atrás estaba contenido todo: su enojo, su sospecha, su necesidad de controlar una situación que de pronto se le escapaba por una grieta que no había previsto. La habitación pareció encogerse alrededor de nosotras, como si las paredes se hubieran acercado unos centímetros más y el aire estuviera cargado de electricidad. Lucía me abrazaba con fuerza, como si yo fuera la única cosa firme en un mundo que estaba temblando demasiado rápido para ella. Le acaricié el cabello con movimientos lentos, intentando que mi propia respiración la guiara, tratando de transmitirle una calma que yo misma no tenía. La lámpara de luz cálida proyectaba sombras suaves en las paredes, sombras que parecían moverse con cada sollozo ahogado de la niña. Había un olor leve a suavizante proveniente de las sábanas recién lavadas, mezclado con el perfume casi imperceptible de la colonia infantil que ella usaba. Me quedé un largo instante allí, sintiendo su fragilidad, su miedo y también el peso inmenso de lo que esa noche nos obligaría a enfrentar. «Voy a hablar con tu mamá», susurré sin dejar de abrazarla. «Pero antes necesito que tú estés tranquila. No va a pasar nada ahora. Él no va a entrar. Yo estoy aquí». Ella respiró temblando, como si cada inhalación fuera un esfuerzo. «¿Y si él se enoja?», preguntó con la voz hecha pedazos. «Déjalo en mis manos», respondí. «Nada de lo que ocurra esta noche será tu culpa. Lo que pase afuera es asunto de los adultos, no tuyo». Hubo un golpe suave en la puerta, esta vez más delicado, más tímido. Era Marta. «¿Puedo entrar?», preguntó en voz baja. Lucía se apartó apenas de mí, limpiándose las lágrimas con la manga. Me miró con una pregunta silenciosa y asentí. Abrí la puerta despacio. Marta estaba del otro lado, con el rostro pálido, los ojos rojos, como si hubiera estado llorando en silencio. Sostenía un pañuelo arrugado en la mano. La luz del pasillo era más fría que la de la habitación, y esa mezcla de sombras tibias y frías entre ambas puertas parecía simbolizar el precipicio en el que estábamos a punto de entrar.
Ana, susurró ella con la voz quebrada. Roberto quiere hablar. Dice que estás confundiendo las cosas, que estás metiéndote en lo que no te corresponde. Lucía tembló de nuevo. Yo puse una mano en su espalda sin apartar la mirada de Marta. Marta, dije lentamente, necesito que confíes en mí, solamente por unos minutos más. Mi hermana respiró hondo, como si esas palabras le costaran demasiado. Lo intento, respondió, pero él está muy nervioso. Dice que tú estás creando problemas de la nada, que Lucía está pasando por una fase, que yo siempre exagero todo. Me acerqué un poco más, sentí la textura suave del marco de la puerta bajo mis dedos y bajé la voz hasta casi un susurro. ¿Y tú lo crees?, pregunté. Marta apretó los labios. Su mirada se movió hacia Lucía, que seguía abrazándose a sí misma, con la espalda curva, intentando encajar su cuerpo entero en el vacío entre sus propios brazos. Algo en la expresión de la niña la sacudió. Lo vi. Fue como si una grieta se abriera dentro de ella, un espacio donde por fin podía entrar la sospecha que llevaba años evitado admitir. No quiero creerlo, dijo Marta con la respiración entrecortada, pero tampoco puedo ignorar lo que estoy viendo. Lucía levantó la mirada hacia su madre, con una mezcla de súplica y miedo. Marta la observó largo rato, como si la viera por primera vez desde hacía años, como si sus ojos estuvieran buscando señales que habían estado ahí todo este tiempo. Entonces, dio un paso hacia la cama. Mi amor, dijo, arrodillándose frente a ella. ¿Hay algo que necesites decirme? Lucía bajó la cabeza. La pregunta, tan simple, parecía demasiado grande para su cuerpo pequeño. Marta estiró la mano lentamente, como si temiera romperla si la tocaba demasiado rápido. Estoy contigo, susurró, sea lo que sea. Lucía abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Fue un silencio que dolió, un silencio que decía todo sin decir nada. Marta tragó saliva y sus ojos se llenaron de lágrimas. Ana, dijo sin mirar hacia mí, ¿puedo quedarme aquí con ella un momento? Asentí. Me aparté un poco, pero no salí. Cerré la puerta lo suficiente para darnos intimidad, pero la dejé entreabierta. Tenía el presentimiento de que Roberto estaría escuchando o esperando el momento exacto para irrumpir con sus argumentos falsamente tranquilos. Sabía que no podía dejar a Marta y a Lucía completamente solas. «Dime algo, Lucía», pidió Marta con un tono de voz que se rompía en cada sílaba. «Por favor». La niña levantó los ojos, con lágrimas nuevas acumulándose. «Tengo miedo», susurró apenas. «Tengo miedo todo el tiempo». La frase quedó suspendida en el aire como un cristal muy frágil. Marta llevó una mano a su boca, conteniendo un gemido que no llegó a salir. «¿De qué, mi vida?», preguntó, con una voz tan suave que costaba creer que pudiera sostener tanto dolor. Lucía apretó los dedos contra la colcha. «De él», murmuró. Marta se quedó inmóvil. Por un instante pensé que iba a perder el equilibrio. Sus manos temblaron mientras intentaba procesar esa palabra. Él, tan simple, tan devastadora. Ella buscó mis ojos, como si necesitara anclarse a alguien para no desmoronarse. «¿Qué te hizo?», preguntó con un hilo apenas audible. «Nada todavía, pero entra a mi cuarto cuando tú duermes. Se sienta en mi cama, dice cosas, me toca el pelo». Lucía se tapó la cara con ambas manos. «Yo no quiero que entre más. No quiero». Marta cerró los ojos un momento. Su cuerpo entero parecía luchar contra una verdad demasiado dolorosa. Cuando volvió a abrirlos, una lágrima gruesa cayó por su mejilla. «No sabía», murmuró con un temblor que me desgarró. «Dios mío, yo no sabía». Se inclinó hacia Lucía y la abrazó con tanta suavidad que parecía que intentara no lastimar ninguna de sus partes rotas. «Mi amor», susurró en su cabello, «no te voy a dejar sola. No voy a permitir que vuelvan tragos a entrar a tu cuarto. Te lo juro por mi vida». El llanto silencioso de Lucía se convirtió en un sollozo contenido, como si la presencia de su madre de alguna manera legitimara su miedo. Yo observé la escena en silencio. Era un momento íntimo, delicado, frágil, y aún así sabía que lo que vendría después sería una prueba aún más difícil. El ruido de una puerta golpeándose con fuerza rompió ese instante. Marta levantó la cabeza de golpe. Roberto había salido del estudio. Sus pasos se acercaban lentos, medidos, demasiado determinados. Yo me levanté de inmediato.
Quédate con ella, le dije a Marta. Salí al pasillo justo cuando Roberto doblaba la esquina. Llevaba una expresión neutra en el rostro, pero sus ojos estaban llenos de esa furia contenida de alguien que siente que su territorio ha sido invadido. Ana, dijo, deteniéndose a 1 metro de mí, creo que ya es hora de que tú y yo hablemos. No respondí, me quedé ahí, bloqueando la puerta del cuarto de huéspedes con mi presencia. Estás metiendo ideas equivocadas en la cabeza de Lucía, continuó. Y eso, Ana, no es aceptable. No en mi casa. Roberto, respondí despacio. Lucía no está bien, y no es porque yo haya dicho nada. Es porque tiene miedo. ¿Miedo de qué?, preguntó abriendo los brazos. ¿De mí? ¿Es eso lo que estás insinuando? Mi silencio fue la única respuesta. Sus labios formaron algo parecido a una sonrisa, pero no había nada parecido a calma en ella. Eres igual que siempre, dijo en voz baja, siempre buscando problemas, siempre queriendo salvar a alguien, como si supieras más que los demás. No es de mí de quien tienes que convencerte, respondí. Es de tu hija. Él dio un paso hacia mí. Yo no me moví. El pasillo era estrecho y sentí su olor a vino mezclado con el de su perfume fuerte, ese que siempre dejaba un rastro por la casa. Aparte, ordenó. No, respondí. Su mandíbula se tensó. Yo sabía que ese no, tan simple, tan pequeño, era la chispa exacta que él no toleraba, la chispa que lo hacía perder el control. Muy bien, dijo, respirando hondo como si se preparara para una actuación. Entonces voy a hablar con Marta y vamos a poner orden en esta casa. Intentó avanzar, pero yo di un paso más adelante. No hubo contacto físico, pero el aire entre nosotros se volvió casi sólido. Roberto, dije, no vas a entrar a esa habitación, ni ahora ni nunca más. ¿Quién te crees que eres?, susurró con una rabia que vibraba en cada sílaba. Lo miré directamente, sin bajar la vista. La tía de Lucía, respondí, y la única adulta aquí que está escuchándola de verdad. Él abrió la boca para responder, pero no tuvo tiempo. Marta salió de la habitación en ese momento, con la cara empapada en lágrimas y una expresión que yo nunca le había visto. Una mezcla de horror, claridad y una valentía recién nacida. Roberto, dijo ella, con una voz quebrada pero firme, no vas a acercarte a Lucía. No esta noche, no nunca más sin mi permiso. Él se giró hacia ella, desconcertado. Marta, por favor, no me digas que vas a ponerte del lado de esta locura. Ella tembló, pero no retrocedió. Lucía habló, dijo, y su voz se quebró al pronunciarlo. Y yo le creo. El silencio que cayó entonces fue absoluto. Roberto palideció. Su respiración se volvió rápida, inestable. Por un instante pensé que iba a gritar, o a empujar algo, o a romper el aire con su furia, pero no lo hizo. Algo en la mirada de Marta lo detuvo, algo que ya no podía manipular, algo que había perdido. No pueden hacerme esto, murmuró con una voz rota, trastornada. Yo soy el padre, y por eso mismo, respondí, deberías haberla cuidado. Él me miró con un odio tan frío que sentí un escalofrío recorrerme la columna. Sin embargo, no tocó a nadie, no gritó, solo dio un paso atrás, luego otro, hasta que llegó a la escalera. Van a arrepentirse de esto, dijo, sin mover los ojos de mí, y bajó. El sonido de la puerta principal cerrándose de golpe sacudió la casa entera. Marta se apoyó en la pared, las piernas débiles, la respiración entrecortada. Me acerqué y la sostuve antes de que se derrumbara. Ana, sollozó. ¿Qué hice? ¿Qué hicimos? Lo correcto, respondí. Ella apoyó la frente en mi hombro, temblando. Tengo miedo, confesó. Yo también, dije, pero el miedo no nos va a detener. No ahora. Volvimos juntas al cuarto. Lucía estaba sentada en la cama, abrazando una almohada. Cuando vio que era su madre quien entraba, sus ojos se llenaron de lágrimas nuevas. Marta se arrodilló frente a ella. Mi amor, nos vamos, dijo con voz baja. Esta noche dormimos las 3 juntas, donde tú quieras, pero no aquí. Lucía soltó un suspiro que parecía haber estado guardando desde hacía meses. Un suspiro largo, profundo, que sonó como el primer indicio de alivio verdadero. La abracé, Marta también. La habitación, antes pesada, se llenó de un silencio extraño, no el silencio del miedo, sino el de las decisiones que empiezan a salvar una vida. Y mientras preparábamos una pequeña mochila con ropa y un par de objetos queridos, supe con absoluta certeza que,
Aunque esa noche terminaría fuera de esa casa, el verdadero dolor, las consecuencias, la reconstrucción, apenas estaban comenzando. Pero también supe algo más, que Lucía ya no estaba sola. Y eso, en una noche como esa, lo cambiaba absolutamente todo. Salir de aquella casa no fue un acto simple, no fue solo abrir una puerta y cruzar un umbral. Fue algo mucho más profundo, casi ritual, como si cada paso que dábamos por el pasillo fuera una despedida silenciosa de una mentira que había sostenido esa familia durante años. Mientras Marta buscaba su bolso con las manos temblorosas, yo me acerqué a Lucía para ayudarla a ponerse la campera. Sus dedos estaban fríos, casi entumecidos, y la cremallera se le trabó 2 veces antes de que pudiera cerrarla. Ella no decía nada, pero sus ojos se movían hacia la escalera, hacia la puerta principal, como si temiera que Roberto reapareciera en cualquier momento. El silencio en la casa era extraño, un silencio hueco, tenso, como el que queda después de una tormenta fuerte. Los vasos sobre la mesa seguían a medio llenar, la torta quedaba intacta en el plato, las sillas estaban desordenadas y la televisión todavía murmuraba noticias lejanas sin que nadie la escuchara. Todo parecía congelado en una escena que ya no nos pertenecía. Sentí un nudo en la garganta al ver ese comedor tan perfectamente armado, tan limpio, tan cuidadosamente construido para que pareciera un hogar impenetrable, cuando en realidad escondía un miedo que había crecido como moho durante años. ¿Tienes las llaves?, pregunté a Marta. Ella revisó su bolso, respirando muy rápido, como si cada inhalación tropezara con piedras invisibles. Sí, murmuró. Están aquí. Lucía se acercó a ella y la tomó del brazo, no como una niña que busca guía, sino como alguien que teme que, si la suelta, el mundo vuelva a romperse. Marta tragó saliva, acariciándole el cabello en un intento de transmitir seguridad, pero yo vi cómo le temblaban los dedos. Vamos, dije, abriendo camino hacia la puerta. El pasillo estaba en penumbra. Cada fotografía en la pared parecía observarnos. Las risas congeladas en marcos dorados, Lucía en la playa, mi padre sosteniéndola de bebé, Marta y Roberto en un aniversario, adquirían de repente un significado distinto, casi perturbador. Sentí que los ojos de Marta también recorrían esas imágenes, como si buscara retroactivamente señales que se le habían escapado. Y lamenté por ella ese reconocimiento tardío, ese golpe que todas las madres temen, el de descubrir que su instinto había estado adormecido, que algo había querido decirle la verdad mucho antes y ella, por miedo o amor ciego, no había escuchado. Al llegar a la entrada, Marta dudó, apoyó la mano en la perilla de la puerta y la sostuvo allí por algunos segundos, respirando con dificultad. Era un gesto pequeño, pero cargado de un significado brutal. Salir significaba aceptar una verdad que no podría deshacerse. Significaba admitir que algo estaba roto dentro de su casa. Significaba enfrentar la posibilidad de perderlo todo. ¿Estás lista?, pregunté suavemente. Ella me miró y sus ojos tenían ese brillo vidrioso de quien está a punto de saltar de un acantilado. No, susurró, pero tengo que hacerlo. Giró la perilla y la puerta se abrió con un crujido suave. El aire de la calle, fresco y silencioso, se coló en la casa como un alivio repentino. Lucía respiró hondo, como si por primera vez en mucho tiempo el aire no le doliera. Vamos, mi amor, dijo Marta, con voz quebrada pero firme. Caminamos hacia el auto. El ruido de la puerta de la casa cerrándose detrás de nosotras sonó como el cierre de un capítulo que nadie estaba preparado para escribir. Cada paso hacia el auto parecía arrastrar un peso distinto, el peso del miedo de Lucía, el peso de la culpa de Marta, el peso de mi propia historia que regresaba a mí como un eco antiguo. Cuando llegamos al auto, Marta abrió la puerta trasera para que Lucía entrara. La niña se sentó despacio, abrazando la mochila contra el pecho como si fuera un escudo. Yo cerré la puerta suavemente para que no la sobresaltara. «Ana, ¿puedes venir en tu coche?», me preguntó Marta con un hilo de voz. «Por supuesto», respondí. «Voy detrás de ustedes». Ella asintió, aunque la simple coordinación de esa frase parecía costarle esfuerzo. Subió al asiento del conductor, se quedó quieta unos segundos, respirando profundamente, y luego encendió el motor.
El ruido del motor llenó el silencio nocturno con una vibración extraña. Mientras caminaba hacia mi coche, sentí un temblor leve en las manos. No era miedo por mí. Era una mezcla desbordante de rabia contenida, de impotencia, de dolor ajeno que se había mezclado con el mío de maneras que jamás habría querido. Abrí la puerta de mi coche, me senté y apoyé la frente en el volante por unos segundos. No lloré, pero sentí un ardor profundo detrás de los ojos. Las luces traseras del coche de Marta se encendieron y yo las seguí por la calle silenciosa. Las casas a nuestro alrededor tenían las luces apagadas, ventanas cerradas, jardines bien cuidados, y pensé en cuántos secretos podría haber detrás de esas fachadas aparentemente tranquilas. Cuántas familias tendrían historias similares, guardadas bajo capas de apariencia, de costumbre, de miedo. El trayecto hasta mi apartamento no fue largo, pero se sintió pesado, como si cada semáforo rojo fuera un recordatorio de que lo que acabábamos de hacer tenía un precio emocional inmenso. Marta estacionó frente al edificio y yo me quedé detrás, observando cómo apagaba el motor y se quedaba quieta, con las manos aún en el volante. Me bajé del coche y caminé hacia la puerta del suyo. Cuando abrí el lado del conductor, Marta se volvió hacia mí con los ojos rojos, como si el viaje hubiera absorbido lo poco que le quedaba de fuerza. «No sé cómo voy a enfrentar esto mañana», dijo. «No sé qué va a pasar cuando él vuelva. No sé nada». «No tienes que saberlo hoy», le respondí. «Hoy solo tienes que quedarte con ella». Pero la policía, los vecinos, la escuela, su voz se quebraba en cada palabra. «¿Y si pienso mal? ¿Y si me equivoco?» «No te equivocaste», dije con firmeza suave. «La viste, Marta. La escuchaste. Nadie inventa ese miedo». Ella cerró los ojos y 2 lágrimas cayeron por sus mejillas. «Me siento tan culpable», susurró. Esa frase cayó entre nosotras como un peso inmenso. La culpa de una madre es una cosa oscura, pegajosa, difícil de arrancar. «No eres tú la culpable», le dije. «La culpa no es tuya, ni de Lucía. Hay una sola persona responsable de todo esto». Ella asintió lentamente, pero era evidente que no podía creerme todavía. La culpa, cuando se instala, no se disuelve con una frase. Necesita tiempo, necesita verdad, necesita enfrentarse a la herida abierta. Lucía bajó del coche en silencio, caminó hacia mí y me tomó la mano. Sus dedos eran pequeños, fríos, y su piel estaba tensa. Yo la miré y pude ver el cansancio de meses, quizás años, acumulado en su cuerpo. «¿Puedo dormir contigo?», preguntó en voz baja. «Claro», respondí apretando suavemente su mano. «Vas a dormir donde te sientas segura». Entramos al edificio juntas. Marta venía detrás, caminando despacio, como si cada paso fuera una decisión que dudaba en tomar. El ascensor subió lentamente, acompañado del zumbido eléctrico que siempre había encontrado molesto, pero que esa noche sonaba casi reconfortante. Lucía apoyó la cabeza en mi brazo durante el trayecto. Cuando se abrió la puerta del ascensor, ella suspiró, como si el simple hecho de estar en un espacio que no pertenecía a su padre ya la alivianara. Abrí la puerta de mi apartamento y la luz tenue del living nos recibió con un olor suave a madera y a los restos del té que había tomado antes de ir al almuerzo. El ambiente allí era distinto, más silencioso, más íntimo. Marta entró detrás de nosotras, observando el espacio con una mezcla de vergüenza y alivio, como si sentirse acogida la hiciera recordar cuánto había tolerado para mantener su casa en orden. Lucía se dejó caer en el pequeño sofá, abrazando la almohada que yo tenía ahí desde hacía años. Marta se sentó a su lado, acariciándole el brazo con cuidado. «¿Quieres bañarte?», pregunté suavemente. «Puede ayudarte a relajarte». Lucía asintió sin hablar. «¿Quieres que te ayude?», preguntó Marta. La niña tardó unos segundos en responder. «Puedes quedarte afuera de la puerta y que entre la tía». El golpe fue suave, pero fuerte. Marta se llevó una mano al pecho, como si le hubieran quitado el aire. No lloró, pero vi cómo su rostro se tensó, cómo hizo un esfuerzo inmenso para aceptar esa petición sin hundirse. «Claro, mi amor», logró decir. «Claro». La acompañé al baño. Mientras ella se bañaba, yo me quedé sentada en el suelo, apoyando la espalda contra la pared, escuchando el sonido del agua correr,
sintiendo cómo la temperatura del vapor llenaba el pequeño espacio por debajo de la puerta. Había algo profundamente simbólico en ese baño, como si Lucía estuviera intentando quitarse restos invisibles de miedo pegados a su piel. Cuando por fin salió, con el cabello húmedo y la cara más relajada, Marta estaba esperándola en el living con ropa limpia. «Vamos a dormir», dije, llevando a ambas a mi habitación, todas juntas, así ninguna se siente sola. Marta asintió. Lucía se acomodó entre nosotras, como una niña pequeña buscando un refugio que nunca debió perder. La luz de la lámpara pequeña bañaba la habitación con un tono cálido. Marta tocó el cabello de Lucía con delicadeza, y yo pude ver cómo ese gesto simple contenía un amor inmenso, pero también una tristeza insoportable por no haber visto antes. «Estoy aquí», susurró Marta con la voz rota. «Perdóname si alguna vez te dejé sola». Lucía no respondió con palabras, solo se giró y apoyó la cabeza en el pecho de su madre. Yo apagué la luz. Nos quedamos las tres abrazadas en la oscuridad, sintiendo las respiraciones entrelazadas, como si estuviéramos reconstruyendo algo que se había quebrado sin aviso. Y mientras la noche avanzaba, lenta y silenciosa, supe que al amanecer habría preguntas, decisiones, denuncias, explicaciones imposibles y una familia entera reconfigurándose. Pero también supe que esa noche algo esencial había ocurrido. Lucía había encontrado un lugar donde no tenía que temer, y ninguna de nosotras volvería a permitir que se lo quitaran.